Y para hablar del tema damos la bienvenida al senador Federico Doring y al diputado Juan José Rodríguez Prats, ambos integrantes del Partido Acción Nacional. Buenas noches. Hablando en plata, ya no va a haber otro candidato, Federico. Pues yo no lo veo, creo que ya es claro que César Nava va a aglutinar la mayoría del Consejo Nacional. Es un proceso que han descalificado algunas otras voces dentro del partido y me parece que lo que tenemos que hacer es ya pensar en cómo salir de una crisis que no estamos manejando, que no estamos conduciendo. Me parece que lo más grave de la salida de Germán es que deja al partido en crisis, pero lo deja sin conducción, no hay un liderazgo que esté haciendo control de daños, no hay una operación cicatriz. Y pasamos de una contienda electoral a otra, pero sin haber analizado qué hicimos mal, en qué fallamos, y el rumbo del partido pues sigue sin ser definido. Y la ya virtual llegada de César Nava a la presidencia, ¿va a ser posible resolver esa crisis o la va a ahondar? Porque hay voces que están inconformes. Mira, yo diría que hay tres cosas que me preocupan. En primer lugar, con todo respeto, yo siento que César Nava es una gente talentosa, un abogado muy hábil, es una figura que debemos cuidar inclusive. Y percibo que su forma de llegar no le está dando bonos y liderazgo para ser el factor de unión. Fíjense ustedes que hay un dato que comentaba yo con Federico que me parece importante resaltar. En los 70 años, hasta donde recuerdo que el PRI estuvo en el poder, nunca un secretario particular del presidente de la República pasaba a ser líder del partido hegemónico. Se cuidaba ese detalle. No, nunca ocurrió, ¿no? Nunca ocurrió. Yo creo que aquí don Jesús Reyes Heroles lo decía, ¿no? En política la forma es fondo. Claro. Entonces se envía un mensaje y yo creo que eso está deteriorando a César Nava. Por otra parte, declaraciones, por ejemplo, como la de Héctor Larios, de que los dados están cargados. El PAN ha cuidado escrupulosamente su democracia interna. A mí sí me preocuparía, y desgraciadamente veo que así van las cosas, es que no haya ningún otro candidato, porque en virtud de que se está viendo como el ungido, inclusive yo hasta me permitiría, y lo hago, repito, como correligionario, porque en el mismo discurso de César Nava, pues da la impresión de que él trae el visto bueno del presidente. ¿Ya está deslegitimado entonces Nava? Y es posible, pregunto, que en el Consejo haya voto en blanco para deslegitimarlo más de quienes no quieren, como Manuel Espino y Santiago Krill, que lleguen. Los hubo con Germán, hubo una cantidad muy pequeña, creo que 18, 19 votos de consejeros nacionales. Pero pequeña, a lo mejor ahora es más grande. Yo preveo que suba, y el gran reto que él tiene es cómo reconstruir al partido, ¿no? Cuando me parece que no le han ayudado muchos de los factores, ¿no? El que no hubo análisis, el que el Comité Ejecutivo Nacional no renunció en pleno, él hubiera querido seguramente incorporar nuevos cuadros, tener un CEN mucho más plural, ¿no? Hacer un trabajo político propio, y va a estar al frente del CEN, si no cambian las cosas, pues con un CEN con el que ha venido conviviendo, pero que no necesariamente es el CEN que garantiza la unidad del partido, es el CEN de las designaciones, que fueron un fracaso estrepitoso. La cifra es devastadora. Hay 31 triunfos de 194 designaciones en Diputación Federal. Hay más diputados federales electos de mayoría por convenciones que por designaciones. Y me parece que esos temas que no se están discutiendo, pues él va a llegar ya con la legitimidad de un voto en el Consejo, con las voces que han desacreditado el proceso, claro, pero sin margen de maniobra para cambiar el status quo que está recibiendo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el PAN cuando es el partido que llega al poder, con el discurso de sacar al PRI del poder? Lo logran sacar después de 70 años, pero una vez que llegan y se instalan empiezan a repetir algunas prácticas. Ya decía el senador, esto huele a un dedazo presidencial y no se le puede llamar de otra manera. ¿Qué está pasando con el partido? ¿Está ocurriendo lo que alguna vez pronosticó Gómez Morín? ¿Ganaron el poder pero perdieron el partido? La frase era de Castillo Peraza. Perdón, de Carlos Castillo Peraza. Yo coincido mucho con lo que dice Federico Doring, pero también me gustaría agregar que creo que uno de los problemas más serios es que sí se empujó el federalismo, pero hacia lo local prevalecen mucho los cacicazgos, los virreyes, los señores feudales. O sea, vemos gobernadores que no es concebible que ganen de todas. O sea, estamos todavía con viejas inercias. Yo digo que aquí la crítica un poco al PAN es que sí llegó al poder, pero estaba tan arraigada o está tan arraigada una cierta forma de hacer política en los mexicanos, derivada del partido hegemónico, derivada de las viejas prácticas, que ahí yo creo que el PAN no ha tenido tal vez el impulso suficiente para modificar la mentalidad política, que es muy difícil. Cambiar la economía, cambiar el sistema, cambiar la Constitución, sobre todo en nuestro caso, que el promedio es que la cambiamos cada 2 meses, eso es sencillo.
pero cambiar la mentalidad, la cultura política, los valores, y creo que ahí venimos arrastrando un inmenso lastre. Y ahora tienen tribus, diputado, ahora las tribus del PRD, pero ustedes también ya son tribus, o sea, hay grupos de Espino, el de Krill y luego el del presidente, ¿no? A mí eso no me asustaría mucho, porque los partidos políticos, hay corrientes internas, en todos los partidos políticos auténticamente democráticos. Entonces también en el sistema político se perdió una cultura vertical. O sea, el presidente mandaba, pero hay una diferencia, diría yo. A mí no me espanta que haya esas voces. Lo que no nos debe de gustar es que ahora se litiguen en público, en los medios, los asuntos. ¿Por qué? Mi teoría es la siguiente, le digo con profundo respeto. El partido no ofrece un espacio de debate, ¿no?, de políticas públicas y de estrategias de partido. O sea, no hay un punto donde los consejeros nacionales, los legisladores federales, locales, puedan debatir con el gobierno federal políticas públicas y llegar a acuerdos. Como no tenemos ese espacio de encuentro, de debate, de discusión, ¿no?, pues no queda más que el asunto de los medios de comunicación. Estos debates que dice José siempre han existido en el PAN, nada más que antes eran domésticos y ahora que no hay un espacio de encuentro, pues no queda más que la manifestación pública. Eso es lo que se me hace más grave. ¿Hay entonces autoritarismo en la conducción del partido? Digamos que se han perdido ciertas prácticas, porque, como bien lo dice Luis Felipe Bravo, el PAN, haber arribado al poder fue un shock cultural. Un partido que se hizo en la oposición, ¿verdad? Y de repente llegó, no hemos encontrado ese equilibrio. Él la definió, Luis Felipe Bravo la definió, y con palabras muy bellas, ¿no? Una relación democrática, sí. Pero, ¿en qué debe consistir? ¿Cuál es la función de cada órgano? ¿Cuál es la función del gobierno? ¿Cuál es la función del partido? Que por otra parte no estamos descubriendo el agua tibia. Esto ha habido en muchos sistemas, estos tránsitos, y debemos ver lo que ha pasado en otros países y asimilar estas experiencias. Creo que ese también ha sido un débito en el PAN de que no hemos fijado las reglas claras. Y ahora que hablan de frases y que visitábamos frases de panistas, me acuerdo también una de Felipe Calderón, 1997, dirigente nacional del PAN. Todos tenemos un pequeño priista dentro. El acceso al poder saca el pequeño priista que todos llevamos dentro. Y que por desgracia no era tan pequeño. Sí, por lo visto, ¿verdad? Porque también es cierto, y no sé si es parte de la crítica, que el PAN adoptó en el gobierno, en el ejercicio del gobierno, prácticas priistas. Eso es cierto. Pero es que hay una mentalidad. Una cultura. Exactamente. Este es el fondo del asunto. Por una batalla cultural que yo creo que el PAN no libró, que el PAN trató de adaptarse al status quo y eso es lo que yo con el dice. status Tiene quo. que ver con lo Esa que es la Vicente gran Fox ni Felipe Calderón han decidido desmantelar el viejo sistema. Ahí está el viejo sistema intacto. Por la gobernabilidad, ¿no? Se hubo, por ejemplo, Vicente Fox siendo presidente electo, hubo la oferta al PRD de 3 secretarías, ustedes lo deben recordar, claro, para mí ese es un dato muy importante. Cuando Rosario Robles, Amalia García y Alejandro Encinas se incorporaban a la Semarnat, Cedesol y la Secretaría de la Contraloría. Desgraciadamente ese acuerdo no se concretó, culpa de todos, porque ese acuerdo hubiera sido muy importante para decir, bueno, ahora sí vamos a desmantelar el sistema del partido de Estado, del partido oficial, del partido imbricado con el gobierno. Entonces sí, todavía, como dice Monterroso, cuando me desperté, el PRI todavía estaba ahí para quitar el dinosaurio, ¿no? El dinosaurio todavía estaba ahí. Y lo malo es que han pasado 9 años desde entonces, y la pregunta es ¿por qué en 9 años no se ha avanzado en este tema? También se volvió un asunto pues de convivencia cómoda de algunos presidentes. Pero el tema, ahí está. Agradecemos a Federico Dorin y a Juan José Rodríguez Prats, senador y diputado del PAN respectivamente, haber estado aquí y haber hablado de lo que está ocurriendo en su partido. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.